Al entrar a la universidad se nos asigna un número de cuenta y los dos primeros números es el año en el que uno ingresa. A la preparatoria 7 inicié con mi número de cuenta 6805835-1. Es el tema que vamos a desarrollar y como son alumnos de primer ingreso entre los 17 años y los 18 años, vamos a empezar con una canción de Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Esa es la única parte que vamos a presentar, se la recomiendo, se llama Volver a los 17. Esta presentación la semana que entra es por módulos. Vamos a utilizar módulos para que si quieren ustedes al finalizar pueden haber preguntas de lo que se les quede pendiente. México, lo que platicaba el señor exdirector, la preocupación que me mueve, que tengo de este país es qué pasaba cuando, por qué en el Priato toda la que le llamaba Vargas Llosa la dictadura perfecta. Hubo nada más dos movimientos, qué curioso, antes del movimiento del 68 de nosotros los estudiantes, hubo dos nada más, en el 58, 59 hubo el movimiento ferrocarrilero, ojo, gremial, era un gremio que se levantó, se puso en huelga y casi para de pestañas al sistema, por supuesto que no, porque hubo represión. Estos son los ferrocarrileros en el Zócalo. La que sigue es en el 64-65, ya tiene esto que ver más o menos con la universidad porque hubo una huelga de médicos y también hubo un problema. Nada más esos dos movimientos hubo en los 50, 60 y después nos toca a nosotros los estudiantes. Pero hay dos cosas fundamentales para que esto pueda ser un movimiento a nivel mundial en los 60, donde más o menos ustedes se deben acordar que hubo en varias partes del mundo muchos movimientos, en Francia sobre todo, que fue el más famoso, pero también hubo en Estados Unidos, hubo otras partes de Europa. ¿Por qué se forma esto? Hay dos causas fundamentales. Uno, en 1960 se inventa la píldora. Entonces, por primera vez la mujer tenía su sexualidad en sus manos. Ella sabía a quién le dejaba hacer o no, le daba chance o no, de su maternidad. Entonces ya tenía una seguridad de que no era por fuerza que tenía que embarazarse y ahora sí podía planear. Entonces se inventa la píldora. Número uno, ojo, por eso es tan importante la década de los 60, porque la mujer va a entrar por primera vez en algo que nunca había podido entrar porque siempre la tenían en la cocina cuidando a los hijos. Segunda circunstancia importante, el marxismo en las universidades. La universidad, nosotros tenemos la obligación de ser profesores para con ustedes, tenemos la obligación de hacerlos pensar. Hay métodos, claro, etcétera, depende de la carrera que ustedes escojan, pero que ustedes piensen. Pero cuando en 1966, aquí en la Facultad de Filosofía, se introduce el marxismo como estudio, entonces se les enseña a pensar a los alumnos, a pensar críticamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es pensar críticamente? Que ustedes pueden entender lo que es el fútbol, lo que se llama contradicciones en el marxismo. El fútbol, ¿por qué es una contradicción que el equipo más famoso de México, más popular, José Enrique, que estoy diciendo, el América? ¿Por qué el América, dueño de uno de los principales consorcios que enajenan al ser humano, por qué los trabajadores tienen a su equipo como
la neta del planeta y la papaya cósmica. De pronto dice, algo está mal. Eso es el marxismo, encontrar las contradicciones que el sistema tiene. Entonces se vuelve uno crítico, se piensa y viene la crítica. Entonces ya con esos dos, el aparato de circunstancias adentro, ya se puede criticar con mucha razón. Entonces, por eso empiezan a hervir las universidades. La que nos toca a nosotros es que viene de un sistema que es totalmente puesto para servir nada más a una parte del país. Y eso no nos parecía a nosotros. Y de pronto se empieza, México tiene el compromiso de los Juegos Olímpicos. Ojo, solamente 2 países han hecho Juegos Olímpicos de los llamados subdesarrollados, México y Brasil. Y así les ha ido a los 2. Todas las instalaciones, fíjense bien, excepto la alberca olímpica, todas las instalaciones ya están o inservibles o están tomadas con el Palacio de los Deportes. Todo era una simulación de lo que iba a ser y nosotros lo vimos así. Cuando tuvimos oportunidad de salir a la calle, empezamos a andar y entonces empieza el movimiento del 68. El jueves 19 de septiembre entra el ejército aquí a la universidad. No vayan a pensar que entraron 4 gatos con casco. Entraron tanquetas. Entraron en la noche. Al día siguiente nosotros nos preocupamos por dar a conocer a la gente toda la noche, dar a conocer a la gente porque esto no salía, esto es el posterior. El día siguiente, no, espérame, la anterior nada más. Pero vean nada más la clase de prensa que teníamos en aquel entonces. Está ocupación militar de la CEU y luego aquí en medio está pésima una carretera. ¿Qué tiene que ver? Si es una noticia nacional, estamos nosotros armando el gran borlote y de pronto aparece esto. Pero así era el nivel de nuestra prensa. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos muy en cuenta en aquel entonces? Los que se supone que era ahora, que era los poderes que equiparaban el gran poder del presidente, que era la Cámara de Senadores y Diputados, por supuesto que no había nadie que dijera no al presidente. Entonces la universidad se volvió la caja de resonancia para la protesta. Por eso se armó el 68. No fue una pelea que así nos quieren hacer ver, una pelea entre politécnicos y una ochoterena, que era una técnica particular. No era eso, era que ya estaba listo. Nosotros veíamos demasiadas cosas para que se pudiera armar algo grande. Entonces ocupan CEU y empieza el movimiento, pero fíjense, aquí viene la pertenencia. Este señor es Javier Barrosierra, ingeniero. Si ustedes se fijan, uno de los auditorios que no los toca a la izquierda radical es nuestro auditorio Javier Barrosierra, porque él hizo la defensa de la autonomía y aquí está organizando fíjense bien, una manifestación del silencio que nosotros nos callamos, nos pusimos cinta, todavía no secuestraban gente, era otro tipo de cinta, sí, porque ahora cualquiera tapalería les permite secuestrar. Y esto juntamos 500,000 personas del Museo de Antropología para llegar al Zócalo. No se movió la columna, ocupábamos todo eso. Inédito totalmente en el país, inédito, ingeniero. Y luego viene entonces las manifestaciones que hacíamos en el Zócalo, para que vean, está abastecida está abastecida la ametralladora, está abastecida, o sea, era para hacernos sentir mal, pero aquí viene la cosa importante. Ya hay mujeres, si analizamos las fotos anteriores, que ahorita no lo vamos a hacer, mujeres en el movimiento. Vean, por supuesto minifalda, ya era también dueña de su sexualidad. Esto era totalmente inédito, la mujer salió, la bronca es que ya no se quiso regresar, pues no, a que me regreses tanto que hacer, y ahora cuando salen las mujeres, hasta el ángel se pone a temblar, y me van a pintar los calzones de vuelta. Hasta el ángel de la independencia se los pintaron, ¿no? Entonces, esa es la mujer, pero transcurren 50 años para que esto pueda pasar. Se ve fácil, pero era la primera vez que las mujeres salían. Aquí nosotros teníamos, ¿por qué hacen una olimpiada si tenemos tantas necesidades? La que sigue. Entonces, esto es aquí en el estadio, el bellísimo estadio que tenemos, ahí donde se hizo la inauguración, y por supuesto la juventud era la que se puede trepar al logotipo, ¿no? Que es uno de los grandes logotipos del siglo pasado. Vamos a ver otro logotipo que fue de los mejores en el mundo. Nos está viendo desde ahí.
Viene, esto es un mitin aquí en CEU, y la presencia de la mujer. ¿Se fijan? Antes no había. La mujer, pues bienvenida. Bueno, entonces, de pronto llega la noche, y desemboca en la noche de Tlatelolco. Otro de los grandes crímenes que nunca van a ser aclarados. Fue una matanza la que hicieron, no va a quedar aclarado. Como ahora tenemos la herida abierta de Ayotzinapa, hace 50 años está difícil. Pero en la noche de Tlatelolco se le pudo fincar, fíjense bien, primera vez que eso casi no se dio a conocer, cuando se le detiene, se arma juicio a Luis Echeverría. Porque Luis Echeverría estaba acusado de genocidio, porque no era solamente contra un gremio que se fue, sino contra una parte de la población que eran los estudiantes. Por eso se le podía fincar esa responsabilidad. Finalmente salió, entre otras cosas, porque hubo un silencio en toda la prensa para que no se dijera que un presidente estaba siendo sometido a ver si era el juicio. Finalmente salió, porque estaba muy viejito y ahorita está en su residencia. Bueno, entonces vino la noche de Tlatelolco, terrible la matazón que hicieron, y ahí se acabó el movimiento y empieza la Olimpiada. Bueno, ¿en qué tiempo vamos? Ya no sé. Bueno, y resulta que algunos de ustedes a lo mejor lo conocen o lo reconocen. Bob Dylan hace una pieza que se vuelve himno de un siglo. La respuesta está en el viento. Los que no tengan capacidad de leerlo en inglés, por favor, analicen esa letra para que vean la calidad del tipo que le concedieron el Nobel, que hubo mucha gente que estuvo inconforme, pero son los que o no saben inglés, o no saben leer poema, o no les gusta la poesía. Pero vale la pena, e hizo él la canción en donde por primera vez dice, "The answer, my friend, is blowing in the wind". O sea, my friend, mi amigo, mi camarada, algo estamos buscando. Algo vamos haciendo. Bueno, entonces tenemos que en la universidad ya empieza a ser el caldero donde los jóvenes se están dando cuenta que algo está mal en el país y tenemos que protestar. Así nos fue. Así nos fue. A lo que se refirió Gonzalo es que pues estuve en el tanque, a la sombra, en el bote, en el botellón, me tocó. Y tiene una circunstancia la cárcel. Todos los días se tiene uno que proteger de la muerte, de la violencia o la violación. De las 3 me salvé, no me lo van a creer. Y eso es lo que estaba muy consciente el Estado. Sí, esto quieres, esto vas a tener. Terrible, porque ante todo lo que se preocupó el Estado es darnos por desaparecidos. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que de pronto hay desaparecidos. Así era la forma en que el Estado hasta hoy lo sigue haciendo. Nos desaparecía. No aparecíamos en ninguna lista. Fue una serie de casualidades que se dieron cuenta que nosotros estábamos adentro. Estoy hablando de cuarto de prepa, Estoy hablando de cuarto de prepa. En fin, por eso es que así nos costó, a unos, a otros no. Y en fin, fue la respuesta que tuvimos la juventud, porque teníamos un cierto aparato crítico para poder decir algo no está bien, algo está muy mal. Por eso se armó y se acabó todo el 2 de octubre. Se acabó.